Bueno, pues la sensación en el campo sí que al principio no fueron buenas del todo, sobre todo los primeros minutos, porque bueno, ellos sí que generaron bastante y sí que nos sometieron un poquitín, pero bueno, yo creo que el partido a nivel general, quitando esos primeros minutos, luego nos sacamos esa presión de encima y bueno, el equipo compitió como los últimos partidos y tuvimos nuestras opciones de llevarlo, y el equipo lo veo francamente bien. Estamos en una buena dinámica, en una buena línea, y compitiendo como estamos compitiendo, muy poco se nos puede escapar. Sí, se están dando cosas realmente buenas. El hecho de que, bueno, de que haya venido tanta gente a recibirnos, pues ese apoyo lo sentimos de verdad, y estamos súper agradecidos de la gente. Entonces, bueno, no queda nada. Son seis partidos que tenemos que estar todos juntos. Nosotros confiamos en que lo vamos a sacar, y bueno, cuanta más gente se una al grupo, pues muchísimo mejor nos va a ir. Bueno, quizás pues es el mayor peligro, ¿no? De que vayamos con la idea de que ellos por estar en la situación en la que están nos van a regalar el partido. Nada más lejos de la realidad. Nos esperamos un partido que va a estar complicadísimo. Ellos estoy seguro de que no van a regalar absolutamente nada, y nosotros tenemos que ir ahí a jugar una final, que al final es lo que toca, es lo que nos toca de aquí a que acabe la temporada, y vamos, con todos los sentidos y con la máxima alerta posible, porque ya te digo que va a ser un partido complicadísimo, y hay que sacarlo adelante. Por supuesto, el no volverse loco, saber leer los partidos, en qué momento está cada partido, cuándo puedes ir a por el rival, cuándo tienes que guardar un poco la ropa y aguantar el chaparrón, porque ya te digo que ahora estos partidos hay mucha tensión en el ambiente. La mayoría de los equipos nos jugamos muchas cosas, y entonces están en los detalles, y cuanto más alerta estés y cuanto mejor sepas leer cada momento del partido, mejor te irá.